الحمد لله القاهر فوق عباده ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده أما بعد. Respecto al tema del profeta Noé, dice Allah subhanahu wa ta'ala que ciertamente hemos mandado al profeta Noé a su pueblo para que lo adviertan de lo que hacían antes de que caiga sobre ellos un castigo doloroso. Para entender mejor lo que hacía este pueblo del profeta Noé, hace falta regresar años un poquito más atrás, después de la muerte del profeta Adán. El tiempo que transcurrió después de la muerte del profeta Adán y antes de la llegada del profeta Noé, había 5 personas que tenían temor a Allah subhanahu wa ta'ala y adoraban mucho a Allah subhanahu wa ta'ala, de tal punto que la súplica que ellos hacían, Dios les respondía de forma milagrosa inmediatamente, y eso creó un cariño y una consideración de las personas del pueblo hacia esas personas. Esas 5 personas, uno se llamaba Wadda, otro se llamaba Su'a, y otro se llamaba Yahutha, otro se llamaba Yaunka, y el último se llamaba Nasra. Y cuando fallecieron esas personas, vino Satanás en forma humana y pidió al pueblo como una idea, diciéndolo que crean una imagen, haga una imagen de esas 5 personas y lo ponga como un museo para que sus hijos vayan a visitar y conozcan a esas personas, y para que siempre las tenga presente y nunca se olvidan de esas personas. Y así el pueblo accedió a esa petición, hizo como estatua y lo pusieron en un lugar específico de la ciudad, y iban visitando, viendo y recordando de esas personas. Y cuando murió toda esa generación, Satanás apareció de nuevo con la apariencia de una persona anciana y dio de nuevo otro consejo al pueblo que estaba vivo en ese tiempo. Y los dijo a ellos: ciertamente las estatuas que usted ve en este lugar eran personas que tenían tal y tal y tal criterio, muy aceptado y muy querido por Dios. Vuestro padre hicieron esas imágenes como recordatorio para que ustedes sigan el camino de esa persona. Traten de coger esas personas, y cuando ustedes van a hacer súplica, pedir a Dios, adorar a Dios, pasar a través de esas personas, y ellos podrán facilitar que vuestras súplicas sean respondidas de forma rápida e inmediata hacia Dios, porque son personas puras, con una cercanía hacia Dios y una consideración. El pueblo vio que era una buena idea y accedieron a hacer con esa petición, y le llevaron y lo insertaron en sus adoraciones hacia Dios como intermediario. Pedía a esa persona, esperando que esa persona pidiera hacia Dios para favorecerlo o hacer que sus peticiones sean aceptadas de forma rápida. Este pueblo sabía bien que esas personas no eran Dios, pero la sugerencia que dio Satanás, que fue lo que ellos siguieron, de que esas personas, la cercanía que tienen con Dios, ellos podrían interceder en algo a favor de ellos, por lo que cuando ellos van a pedir algo a Dios o van a hacer alguna obra de adoración para que Dios lo aceptara, o para que haya mayor certeza o porcentaje de que Dios lo aceptara, sería mejor pasarlo a través de esas personas como intermediario, y esas personas pueden interceder allá, y eso aumenta la probabilidad de que lo que ellos quieren sea aceptado por Dios. De esta forma, por la primera vez apareció en la tierra lo que llamamos la idolatría o la asociación a Dios. Y a través de eso, o a causa de eso, Dios mandó al profeta Noé para que diera a su pueblo abandonar esa práctica antes de que abatara sobre ellos un castigo doloroso. Entonces Dios dice que cuando llegó Noé a su pueblo, los dijo a ellos: adoren solamente a Allah, no lo pongan ninguna asociación, ni ningún intermediario, y témanlo, tengan temor a él, y obedecen a mí el mensaje que me dio para transmitirle a ustedes. El profeta Noé hacía predicaciones de día y de noche, en público y en privado. Llamaba a las personas para tratar de explicarlos de que eso que están haciendo no está aceptado por Dios. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: y cada vez que Noé llamaba al pueblo, trataba de llamar a las personas, llegaron a un punto de odio que ellos cogían sus dedos y ponían entre sus oídos y se tapaba de sus vestidos, cogía el vestido y se tapaba arriba para ni verlo ni escucharlo, una forma de desanimarlo. Y para que pudieran reflexionar un poquito, Dios hizo que la vida de ellos se volviera un poquito difícil. Todo lo que ellos sembraban no daba cosecha, no había lluvia, no había río, y tenían problemas de tener hijos, concebir hijos. Todos esos problemas cayeron en el mismo momento.
Entonces, en lugar de reflexionar, empezaron a acusar al profeta Noé que por haber venido hablando de que ellos no deberían adorar o hacer intermedio esas personas, a lo mejor se pusieron bravos y por eso cayó una maldición que sus cosas no están funcionando como funcionaba antes. Y el profeta Noé les dijo, no, piden perdón a Dios y verán que las cosas vendrán en abundancia. Tendrán ríos, lluvia, Dios mandará lluvia en cantidades. Y tendrán jardines y hijos y mucho dinero, haciendas. Hagan solamente perdón, pidan solamente perdón a Dios y todas esas cosas se restablecerán normal. Pero en lugar de pedir perdón a Dios para que mejorara la situación, ellos montaron una conspiración contra el profeta Noé. Llevaban sus hijos, sus familiares hasta cerca de Noé y le decía, esta persona es una persona mala, maldito. Si ustedes se acercan de él, la maldición caerá sobre ustedes. Y empezaron a hacer una propaganda o llamar a las personas en la calle diciéndolos, no abandonen a vuestros dioses, no abandonen a vuestras adoraciones, y no abandonan a Flano, Wadda, no abandonan a Suá, Yahuza, Yahunka y Nasra. No abandonen a esas personas, siguen vuestra práctica, no abandonen nada de vuestras cosas. Y dice Allah Azza wa Jalla que el profeta Noé estuvo dentro de ellos tratando de convencerlos de que lo que hacían no es lo correcto un tiempo de 950 años y no logró convencer que muy pocas personas. Algunos interpretadores del Corán dicen que eran solamente 10 personas que creyeron en él, algunos dicen que eran 12 y otros dicen como máximo 80 personas nada más creyeron en él. Mientras más esfuerzo hacía el profeta Noé para tratar de convencer, más ataque recibía por parte de su pueblo. Y Dios lo dijo, ciertamente no creerá nadie de esas personas, no te angustie tu corazón, porque el corazón lo dolía mucho ver la cantidad de esfuerzo que él usaba o hacía para tratar de convencer, y la gente lo que lo hacían o lo respondía en cambio, era agresiones y maltratos. Entonces Dios dice que lo hemos mandado a que se alejara del pueblo y vaya en las montañas a construir una arca y que no nos hable más de ese pueblo porque serán ahogados. Dice Allah subhanahu wa ta'ala que cada vez pasaban los líderes de su pueblo, los más malos, y lo veía construyendo la arca, lo grande que era y lo más lejos del mar que estaba, se burlaban de él preguntándose cómo él va a poder mover este arca en las alturas de las montañas hasta ponerlo en el agua del mar para poderse ir de aquí, y lo consideraba un loco, una persona que perdió la cabeza, y se reían de él y él lo decía, veremos quién se reirá del otro al final de este asunto. Al terminar la construcción del arca, Dios le ordena a Noé a que haga montar todos tipos de animales, hembra y varones, y todos los musulmanes o los pocos que creyeron en él. Y cuando eso se cumplió, la tierra empezó a sacar agua y las lluvias empezaron a caer y desbordaron los ríos. Y dice Dios que el profeta Noé vio a su hijo corriendo para un lado y lo llamó que venga a montar en el arca, pero el hijo que era de los incrédulos lo dijo a su papá, no, yo iré a montarme en esta montaña, nunca el agua logrará alcanzar allá. Y el profeta Noé le respondió a su hijo, este agua no tiene límite hoy. Todo lo que está sobre la superficie de la tierra se encontrará debajo del agua. Y cuando el hijo de Noé quiso venir a montar también en la arca, pasó una ola. Dios dice que hicimos pasar una ola grande que se elevó a él y fue de los ahogados. Y así el castigo de Dios cayó sobre el hijo de Noé, quien fue de los que no creían y fue de los ahogados. Y Dios les dijo a ellos que la maldición sea con ustedes, gentes injustas. Y así Dios derramó su maldición sobre todos los que fueron ahogados. Y después Dios dijo a la tierra, traga todo tu agua, y el cielo para tu agua. Y se secó el agua, y dice Dios que lo dijimos a todo lo que estaba en el arca, que lograron salvarse, que la bendición y la paz sea con ustedes, ustedes que creyeron, y así bajaron del arca. Esta historia del profeta Noé nos enseña dos cosas fundamentalmente. La primera cosa, que con Dios no existe intermediario, como pasa con nuestros vecinos, los cristianos, que usan a Jesús como un intermediario entre los humanos y Dios. Eso es asociación a Dios, y Dios no acepta a que se lo dé o que le atribuya como partícipe en su poder. Su adoración es entre los humanos y Él directamente, sin intermediario. Es la primera cosa.
Y la segunda cosa que nos enseña es que la salvación es personal. La persona no se salva del castigo de Dios o no accede al paraíso por tener un familiar que es profeta o un familiar que es una persona que tiene mucho temor a Dios. Por eso Dios nos mostró el ejemplo aquí del hijo del profeta Noé. Cuando el profeta Noé quiso salvar a su hijo, Dios mandó una ola para ahogarlo dentro. Y de hecho, cuando reclamó el profeta Noé a Dios que por qué ahogó a su hijo siendo que es de su familia, Dios le respondió que no es de tu familia porque decidió mantenerse dentro de los que no creían. Tu familia son solamente los que creen y obran rectamente como manda Dios. Significa los creyentes que están contigo. Son los únicos que van a salvarse. No del que es de su sangre, siendo que está feroz o en contra de los mandamientos o en contra de los mensajes de Dios. Y de hecho Dios dio un ejemplo de esa misma acción con dos mujeres. Dice Dios que les doy ejemplo a ustedes, los que no creen. La mujer del profeta Noé y la mujer del profeta Lot. Que esas dos mujeres eran mujeres de dos de nuestros siervos más devotos, que eran Noé y el profeta Lot. Y dice Dios, y cuando le llamaron hacia la guía, no siguieron, esos maridos que eran profetas no pudieron ayudar en nada ni salvar a sus mujeres en nada. Y fueron dicho a esas mujeres, entran en el infierno con los que van a entrar. Y Dios recuerda diciendo que ciertamente el más noble dentro de ustedes, la persona que Dios más atención lo prestará, será la persona que más temor tiene a Dios. El que más se esfuerza para cumplir con lo que Dios manda es la persona que Dios le dará más consideración. No por su familia, ni su linaje, ni por su dinero, ni su por piel, ni su por nacionalidad. Todas esas cosas no le importa a Dios. Y para terminar, dice Allah subhanahu wa ta'ala, y este día, el día de juicio se refiere, no existirá tema de familiares y ni serán preguntados. A nadie se le preguntará quién es tu familiar, de qué linaje tú vienes. A nadie será preguntado, significa son cosas insignificantes que ni le interesa a Dios. No pensar que por tener algún lazo familiar con algún profeta o tener lazos familiares con algún sabio, eso te estará dando algún punto particular ante Dios o te ayudará en algo el día de juicio. No, en contra de totalmente diferente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho a su hija Fátima, él le dijo, ciertamente haga tu esfuerzo porque el día de juicio no podré hacer nada para ti. Esfuérzate a hacer lo tuyo. Eso es una forma, eso es la segunda enseñanza que también nos enseña esa historia del profeta Noé. Wassalam.